Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, cambiar de tono también y hablar de algo que en medicina genera, sí, de pronto algunas divisiones por visiones distintas, valóricas principalmente, pero también en la comunidad surgen necesidades que es importante abordar y queremos conocer en detalle lo que es la sedación paliativa, particularmente a partir también del fallecimiento tan lamentable de Luis Larraín, uno de los fundadores de la Fundación Iguales en nuestro país. Justamente él habla o da pie para hablar de este tratamiento de la sedación paliativa en enfermedades que lamentablemente ya no tienen vuelta atrás. Para esto nos acompaña hoy de manera presencial nuestra queridísima Talia Villanueva. Ella es presidenta de la Fundación Salva el Mundo Hoy y siempre nos acompaña para hablar de estos temas relacionados con cáncer principalmente, pero también con otras enfermedades. ¿Cómo estás, Talia? Bien, muchas gracias. Es un gusto siempre estar aquí, que estos temas se conversen, poder conectar, que es la entrevista que hoy día vamos a tener, así que encantada de poder Son temas dolorosos, pero que es necesario abordar, y particularmente con alguien como tú que también tiene esta visión tan humana, ¿no? Tan cercana de poderlos abordar. Pero también, ¿qué es lo que dice la medicina? Se lo preguntamos a nuestra próxima invitada. Ella es María Carolina Sepulcre, es médico especialista en cuidados paliativos, ha trabajado, por ejemplo, aquí en hospitales de la zona, como el Hospital Las Higueras de Talcahuano, y por supuesto tiene mucho que decir al respecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme a ese tema tan interesante. Sí, doctora, bueno, partamos de inmediato definiendo este concepto de la sedación paliativa y cómo se diferencia, por ejemplo, el tema de la eutanasia, porque estamos hablando de una persona conocida, de una persona obviamente con influencia también en nuestro país a través de las redes sociales, a través del trabajo con la fundación, y que deja este video también testimonial y que obviamente uno le hace ese clic también. ¿Qué pasa si yo estuviera en ese caso también? ¿Qué posibilidades tengo? Para que nos cuente esas diferencias también y temáticas que, como decía Cami, igual dividen. Bueno, antes de todo, explicar que sedación paliativa y sedación y eutanasia son dos cosas totalmente distintas. Hablamos de sedación paliativa en un contexto muy específico y se trata de una indicación médica cuando ya hay un síntomas que nos escapa de las manos dentro de un contexto de proceso de fin de vida que provoca mucho sufrimiento, y el único recurso que podríamos acudir es bajar el nivel de conciencia, provocar un sueño para que ese proceso de muerte que ya está en curso sigue sin provocar tanto sufrimiento. Cuando hablamos de eutanasia, en realidad eso es una petición del paciente que quiere adelantar su muerte para aliviar su sufrimiento. Y por lo tanto, cuando hablamos de eutanasia, se trata de administrar una droga a dosis letales para terminar con la vida y con el fin en realidad de aliviar el sufrimiento. Y eso es importante porque aquí el foco tiene que estar en el paciente finalmente y sus necesidades, Talia, para que tú también nos cuentes cómo se aborda esto, particularmente desde el cáncer. Luis Larraín termina por fallecer justamente por un tipo de cáncer, linfoma no-Hodgkin, creo que es el nombre. Entonces, ¿cómo se aborda esto también en conversaciones entre pacientes, entre personas sobrevivientes al cáncer, en quienes están viviendo un tratamiento o en quienes ya están en este momento, por ejemplo, en la unidad de cuidados paliativos? Así es. Bueno, yo creo que como paciente que está cerca de estos temas, estoy aprendiendo. O sea, imagínate que me tocó vivir una enfermedad, imagínate lo que es la comunidad en general. Yo creo que lo que tú acabas de decir es clave, o sea, esto es a través de un equipo de cuidados paliativos. Qué rico que la doctora esté aquí para que nos explique esa diferencia, porque esa sedación que tuvo Luis no es que él la haya pedido, sino que fue el equipo en conjunto, conversado con él y obviamente con la familia, para poder darle una mejor calidad de muerte. Nosotros afortunadamente, como digo, estoy aprendiendo. Tuvimos un seminario que yo también vine a promocionar en algún momento, que fue en septiembre. Vino un especialista en cuidados paliativos. Tuvimos una entrevista con él en formato podcast y ahí él en media hora nos conversa de temas como la muerte. Como que la muerte es un tema clandestino. Nos hablamos de la muerte.
Y en el fondo eso es lo que hoy día estamos viendo. El tema que puso hoy día Luis Larraín fue un tema de enfermedad, como dices tú, de cáncer, pero también hay otras enfermedades que pueden ser degenerativas y no hay cura. Y él pone la sedación paliativa como una parte de su buen morir. Entonces hoy día yo pienso que poco sabemos, incluso yo como paciente de la comunidad menos, y afortunadamente se forma a través de estas noticias el debate. Sí, es tremendamente fuerte. Estamos revisando precisamente imágenes de este testimonio que dejó a través de las redes sociales. Fue el último testimonio que dejó y choca mucho, doctora, porque podemos ser cualquiera de nosotros los que esté en esa posición. Y claro, en nuestro país se puede elegir dónde nacemos, pero claramente no cómo morimos. ¿Qué pasa con esas conversaciones también que sabemos se politizan mucho por temas valóricos, por temas de creencias, pero que estamos hablando de personas que están sufriendo, que tienen que cargar con un diagnóstico que no siempre es con esa luz de esperanza al final del túnel, porque el único camino para ellos es lo que vamos a tener todos finalmente, que es fallecer, pero ellos a lo mejor con esa claridad de saber que para allá van efectivamente y tal vez con un tiempo determinado. ¿Cómo se vive la muerte en nuestro país? ¿Cómo debería vivirse también en estas materias? Bueno, cuidados paliativos, para que sepan, es una disciplina bastante nueva que trata justamente de adecuar todos los esfuerzos de la medicina, de la tecnología, a las verdaderas necesidades del paciente que tienen enfermedades graves que podría un día evolucionar hacia la muerte. Y ese esfuerzo se hace por lo general en equipo multidisciplinario y vemos que a medida que los pacientes evolucionan en sus enfermedades, ahí va a ir cambiando distintas necesidades. A veces son necesidades efectivamente totalmente médicas, como tratamiento de quimioterapia, tratamiento de radioterapia o tratamiento de apoyo con oxígeno, pero a veces también a medida que el paciente evoluciona, aparece otras necesidades de cuestión sobre la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué tengo que morir? Y esas preguntas generan muchas veces miedo, incomodidades, porque efectivamente el tema de la muerte ha sido un tema cada vez más tabú durante el siglo XX, dado que la ciencia, la tecnología, la medicina ha podido hacer tanto tratamientos exitosos, ¿no es cierto?, que antes no había, y la gente se moría, y después ahora se puede hacer tantas cosas que la gente vive mucho más tiempo que antes. Y eso permite también cosa maravillosa, pero por otra parte, cuando la gente ya llega a un cierto nivel de su vida, está cargado de enfermedades y inevitablemente se encuentra frente al proceso de morir. Y en cuidados paliativos nosotros queremos abordar el tema, hablar de forma anticipada para que justamente ese miedo, esas preguntas se puede aclarar y después preguntar realmente dónde, por ejemplo, quisiera pasar los últimos días de su vida, con quién quisiera pasar su vida, cuáles son sus creencias, su preferencia, para que al momento de tomar decisiones se puede tomar en conjunto, ¿no es cierto? Porque la medicina también trata de preservar la autonomía del paciente y que el paciente sea protagonista. Sí, ahora, la sedación paliativa, ¿sí? Sí, no, doctora, que no solo la medicina busca respetar la autonomía, sino que también la ley. En nuestro país está la ley 21.375, que precisamente norma todo lo que ocurre en torno a la sedación paliativa. Y uno de los puntos a respetar respecto de los pacientes es su autonomía, son sus derechos, para preguntarle también quiénes pueden acceder y cómo a este tratamiento y por supuesto desarrollar finalmente en qué consiste. Usted nos dice no es eutanasia porque no es traspasar un medicamento que termine con la vida del paciente, pero entonces ¿cómo opera? Bueno, la sedación paliativa es un recurso
de último recurso en realidad, porque se puede hacer muchísimas cosas para aliviar el sufrimiento. Todo el tratamiento del dolor, hay mucha tecnología ahora que puede aliviar el sufrimiento y sin embargo puede suceder de repente alguna enfermedad tan grave que en el último momento o ya cuando nosotros vemos que hay signos y síntomas que anuncian una muerte próxima dentro de la semana, por ejemplo, porque en medicina ya podemos diagnosticar eso, podemos a veces encontrarnos delante de un síntoma que provoca mucho dolor, mucho sufrimiento y que el tratamiento habitual no funciona. Entonces el último recurso que tenemos es provocar el sueño para que ese mismo proceso de muerte que está ya en camino puede sucederse sin tener tanto dolor. Ahora, el hecho de pasar ese tránsito entre la vida y la muerte en un sueño, la verdad que nosotros que tenemos bastante experiencia en acompañar gente que se van a morir, son situaciones bien excepcionales. Ya la sedación paliativa tiene que siempre responder a un protocolo bien especial, tiene criterios, primero a tener un síntoma muy refractario, pero sí que es importante de poder informar al paciente mucho más antes que eventualmente delante de un escenario no deseado que podría llegar en el último momento, el momento de la muerte, existe y ver si él está de acuerdo de hacer ese tránsito entre la vida y la muerte con un sueño inducido. Ahora, doctora, me surge la duda con respecto a aquellos pacientes que quizás pidan una sedación paliativa, no en el momento del que estamos hablando, que es cuando ya no se puede hacer nada más. ¿Qué hay de aquellos pacientes que quizás teniendo la opción de todavía realizarse tratamientos por su enfermedad, deciden no hacerlo? ¿Existe esa posibilidad en nuestro país de pedir una sedación paliativa antes de tiempo? Pongo el antes de tiempo entre comillas, porque desde esta vereda personal, doctora, le digo, no soy quien para evaluar cuándo es tiempo. Bueno, normalmente siempre hay que ver un poco qué hay detrás de esa solicitud, porque como yo le digo, en realidad nosotros cuando acompañamos a un paciente que tenemos que tomar decisiones, es cierto que en un momento dado el paciente puede sentirse muy desgastado o con mucho miedo y que hay de una cierta manera una petición de adelantar la muerte, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno de indagar un poquito más allá, ¿ya? Porque a veces son miedos que se puede aclarar, que se puede conversar y en realidad una sedación paliativa, cuando no está cerca de la muerte, podría existir en forma transitoria. Por ejemplo, una situación que amerita tal procedimiento que no se podría hacer de forma inmediata, entonces efectivamente podríamos hablar que durante un cierto tiempo, 2 días, lo sedamos, le provocamos una cierta somnolencia para que él, esperando tal o tal otro procedimiento que podría aliviarlo, no se haga de manera tan angustiante, ¿ya? Pero si no, la sedación paliativa por lo general siempre se ubica al final de la vida. Talia, bueno, no hay nada más lindo que ver a algún familiar o algún ser querido irse en el sueño. Es como el comentario que hay siempre, ojalá se haya ido en el sueño, ojalá no haya sufrido antes de, porque debe ser complicado estar en ese límite. Una cosa a lo mejor es pensarlo después cuando te hacen un diagnóstico, querer dejar todo de lado porque obviamente no quieres a lo mejor dar esta lucha, pero llega un momento en el cual las personas sí se cansan de todo esto. El dolor y tener que no hay nada más que hacer. Debe ser terrible ese momento cuando te digan no hay nada más que hacer. Lo pensaba también cuando la primera vez que vi el video de Luis con respecto a... Chuta, y él sabía que ya... Ahora le quedaba poquito. Por lo menos eso es algo que sabemos que vamos a fallecer en algún momento, pero no sabemos cuándo. ¿Cómo se aborda eso también desde lo psicológico? Porque una cosa es tomar la decisión
de a lo mejor en este caso tener un tratamiento paliativo, pero el proceso interno, ¿cómo se vive? ¿Está apoyando obviamente nuestra medicina más allá de esta unidad especial a este proceso? Mira, yo te podría preguntar, ¿tú has estado cerca de una persona que va a fallecer? Sí. ¿Qué emoción te provoca a ti? Que la persona no sufra, Sí. que esté tranquila, que tenga una buena calidad de morir. Dignidad. Dignidad. Sí. Bueno, se supone que nosotros vamos a morir en algún momento, ojalá que cuando seamos viejitos, ¿cierto? El tema viene cuando las personas se mueren cuando no deberían morirse, a una edad temprana, por ejemplo. Pero si ya no hay nada más curativo, es un proceso muy difícil. Por eso que la ley incluso viene no solamente a instalarse de parte de los pacientes. Esta ley en especial sale de equipos que trabajan con pacientes, equipos paliativistas, que además hoy día son como una especie de maestría, pero un poco informal. O sea, los cuidados paliativos aún en nuestro país es un poco el enfermero que se va formando. Claro. Entonces, cuando tú me dices, claro, éticamente es un temazo hablar de la muerte, porque vuelvo a decir, no estamos relacionados con la muerte. O sea, nuestra medicina se ha institucionalizado tanto que el nacimiento es una cosa muy... Una fiesta, claro. No, y muy manejada también. Ah, claro, Sí, y la muerte también. Sí. Entonces yo creo que aquí es escuchar a la persona lo que la persona quiere, la familia, que es un poco estar tranquilo, estar en paz al final de su vida. Ojalá que fuera bien posterior, Sí, claro. ojalá vivamos hasta los 80 años, pero claro, hoy día si tú me dices una mujer que tiene 40 años, que está enfrentando una enfermedad que no tiene cura, que es terminal, que ella debería estar criando a sus hijos, es difícil. Por eso que estos equipos y la sociedad tenemos que hacernos un poco cargo, ¿no? Y esa es un poco mi invitación a que nosotros nos preguntemos qué tan relacionados estamos con la muerte, porque antiguamente, y a mí me quedó muy claro cuando pude entrevistar a Gómez Sancho, que antes las guaguitas venían de París y el abuelito se iba de viaje. Nació Wayne. No, los bebés nacen de la mamá y la persona muere. Entonces, hablar de la muerte no como lo perdimos, desapareció, se fue, no, la persona se murió. Nos vamos a morir. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, tenemos un mejor vivir. De hecho, Son temas de sociedad esto, de no hablar. de la hecho, muerte. porque si le quitamos el tabú a conversar de la muerte, un diagnóstico cuyo pronóstico más malo, entre comillas, sea justamente la muerte, probablemente golpee menos, ¿no? Porque claro, cuando uno, y por muchos años, de hecho, incluso era tabú decir la palabra cáncer. Justamente por eso, porque era muerte. Y la muerte nos aterra porque es desconocida, porque no queremos, porque nos da miedo, porque no la hablamos, porque no la socializamos, porque no la dialogamos en familia. Y hablar de la dignidad de la muerte, doctora, me parece súper relevante, sobre todo si pensamos en ejemplos como el de Liliana Ortiz, una doctora chilena que también habló de estos temas previo a su muerte. Ella planteó el debate respecto de la dignidad al morir. Ella dijo que la única alternativa sí era apelar a la sedación paliativa. Pero ella fue un paso más allá, doctora, y dijo, aquí necesitamos hablar también de la eutanasia, necesitamos que se debata en nuestro país respecto de estos temas, porque hay que hablarlo. Y me gustaría preguntarle también desde la comunidad médica y particularmente desde las unidades de cuidados paliativos, ¿qué esperan ustedes que ocurra con el debate público en Chile? ¿Qué esperan ustedes que ocurra, por ejemplo, con las políticas públicas? ¿Qué es lo que ocurre hoy día con la objeción de conciencia, que también es un temazo en nuestro país? Mira, antes de todo, yo creo que es necesario de hablar de la muerte y de volver a que la muerte sea un tema social, porque efectivamente la muerte se ha medicalizado totalmente, la muerte está escondida y la verdad que cuando nosotros podemos explicitar, hablar de la muerte o hablar de una enfermedad que puede amenazar y dar la información correcta al paciente y a su familia, se abre una variedad de posibilidades increíble, ¿ya? Entonces tenemos que sobrepasar ese muro de miedo, ese muro de tabú, y después hay muchísimas posibilidades y por lo general la mayoría de las posibilidades hace engrandecer el ser humano, ¿ya? El propio enfermo, la familia, toda la sociedad.
Por lo tanto, espero que realmente se pueda hablar cada vez más de la muerte, porque efectivamente, a medida que se puede hablar de la muerte, se puede evitar alguna situación de sufrimiento que podría producirse al final de la vida, cuando se habría podido anticipar eso antes, habiendo conversado, ¿ya? Y también yo creo que es un temazo los cuidados paliativos. Efectivamente, cuidados paliativos aquí en Chile existe desde hace casi 30 años y aún no existe en los planes de formación académico de todos los profesionales de la salud. Y eso, por ejemplo, es algo que sería injusto para el país y para la sociedad, de no tener acceso a profesionales capacitados como corresponde, ¿ya? En salud hablamos siempre de curación, de rehabilitación, y nunca estudiamos realmente el proceso de la muerte, todo lo que se podría hacer de forma paliativa para la calidad de vida y para anticipar justamente todo lo que podemos ver cómo va a ocurrir la muerte. Y cuando podemos hacerlo, por lo general pasa bien y la familia está muy agradecida y pasa cosas que van más allá de la medicina también. Y cosas que realmente sanan los corazones de todos. Y hace que el país realmente podría ser mucho más grande y profundo también, porque nosotros siempre vivimos de manera muy superficial. Y cuando estamos confrontados a nuestro fin, claro, eso nos obliga a profundizar un poco. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿No es cierto? O sea, esa típica pregunta filosófica que efectivamente pocas veces nos la hacemos y lamentablemente lo hacemos muy tarde porque evitamos el tema. Entonces, a no evitar el tema y a poder hablar de manera anticipada, hace que realmente da un plus a la sociedad, da un plus a todas las familias. Sí, Talia, bueno, sabemos que estos son temas que dividen, como decía Camila al principio. ¿Qué le puedes decir tú? Finalmente son nuestros parlamentarios los que toman las decisiones, los que presionan también a los gobiernos a fomentar ciertas, obviamente, mejoras en el sistema de salud. Esto, claro, se escucha muy poco. Estamos, claro, apuntando al tema de las listas de espera, pero ¿qué está pasando con un grupo de personas, obviamente, que está sufriendo finalmente? Y ahí te pregunto como paciente, ¿qué le dirías también a los parlamentarios? Porque estos muchas veces son temas, si bien son éticos, pero muchas veces pasan por las creencias religiosas o de cada uno de ellos. Que es válido, obviamente, pero estar ahí en ese momento... ¿Qué le diría yo a un político, por ejemplo? Yo creo que al hacer una organización estoy mandando un mensaje. Claro. Porque, aunque tú no lo creas, el poder está en las personas. O sea, hoy día el componente de la sociedad civil es clave. Y lo hemos hablado aquí. La Ley Nacional del Cáncer fue impulsada por las personas, por pacientes, por agrupaciones de pacientes. Si yo tuviera esa oportunidad así como mágica, yo siempre invito a la reflexión. O sea, ¿qué pasaría si tú estuvieras pasando por esto? Otra cosa es con guitarra, como dijeron. Otra cosa es con guitarra. A mí, Luis, me impactó mucho su partida, su muerte. Me emocioné ese día porque él tiene toda una historia. Él, aparte, era un activista de los derechos de la comunidad LGTB. Además, tenía un tema había sido trasplantado, y él dijo una frase tan bonita mientras estuvo y me gusta mucho desde la frase, es que el cáncer hoy día y estas enfermedades no debería ser un tabú. Entonces, si yo tuviera mágicamente, yo haría eso, lo que dijo la doctora, o sea, humanicemos al hablar de estas cosas y acompañarnos unos con otros, hacer una comunidad. Pero a los parlamentarios que ponen estos debates por temas valóricos. Yo no podría juzgar eso porque sé que tratan de hacerlo igual. Por ejemplo, hoy día la política de nuestro país, hay comisiones especialistas en salud donde también hay múltiples, hay demócratas cristianos, por decirlo así, que pueden tener ciertos temas con la vida, pero es homogéneo. Lo que sí ellos están tratando de ver son las problemáticas que tiene el país graves, que son urgentes. Sí, de todas maneras. Lo están haciendo, yo confío, siempre soy de la esperanza. Como hemos conversado en esta oportunidad, finalmente la dignidad al morir le da dignidad también a las familias
a las familias de estas personas que lamentablemente mueren, que fallecen por una enfermedad, pero las condiciones en las que mueren las personas son relevantes y pueden hacer que un hecho tan doloroso sea más o menos traumático. Y qué relación tengamos nosotros con la muerte también tiene que ver con eso. Por eso agradecemos, doctora, esta conversación con una especialista en cuidados paliativos. Ojalá haya que un llamado también a las casas de estudio, finalmente, que también se pongan al día con estos temas. Necesitamos profesionales capacitados por ellos también y por su salud mental, además de su profesionalismo. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Un lujo haber contado con usted y como siempre Talia, un lujo como contar siempre, contigo también, Talia. Gracias, muchas gracias a ustedes. Yo, eso más que nada, agradecerle a la doctora también que viene está en el hospital, las Sí. niñeras, ¿no? E invitarlos a la reflexión, y estos temas son importantes, son emocionantes, fin de año también es importante, y como dices tú, el cuidado paliativo y el acompañamiento de la familia no es solamente hasta que el paciente se muere, después también viene en el proceso del duelo de la familia. Así que una fuerza a todos los equipos que están ahí de cuidados paliativos, que son personas. La esperanza está ahí que vamos a tener una mejor calidad de vida y de muerte. Sí, y respetar también las decisiones que toman los pacientes, sobre todo hoy día, vinculado al tema de la donación de órganos. Todavía hay una negatividad de las familias precisamente a apoyar las decisiones que se toman en vida también. Gracias por estar acá, Talia, y ahí aparecía, por supuesto, en las redes sociales. Te seguimos ahí en Fundación-Salvé-Mundo-Hoy, Salvé el Mundo Hoy. Así lo busca, Fundación Salvé el Mundo Hoy, en Instagram para estar conectados con todo lo que ustedes están haciendo. Gracias, Talia. Son las 11 de la mañana en punto y tomamos contacto de inmediato.